Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo video tutorial. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de cómo un profesor puede crear una evaluación a distancia en el EVA correspondiente al primer o segundo ciclo. Con esta finalidad hemos ingresado a la cuenta del usuario profesor Carlos Luis García y ahora accederemos al curso denominado Computación Básica. Muy bien, busquemos el elemento Ingresar evaluación a distancia y hagamos un clic en él. Observamos que en la ventana se muestran los siguientes elementos importantes: bloque de preguntas que se han agregado al cuestionario, el bloque de preguntas que se han creado para la asignatura, la categoría por defecto, los tipos de preguntas que se pueden crear, el elemento para cambiar la vista entre lista y tabs, y la clasificación de las preguntas creadas, ya sea que pertenezcan a la parte objetiva o a la de ensayo. Comencemos hablando de los tipos de preguntas. Hagamos clic sobre la opción Crear una pregunta nueva. Se visualiza que se pueden crear tanto en la parte objetiva como en la de ensayo. Si nos fijamos en la lista, visualizamos que la parte de ensayo se diferencia de la objetiva en que tiene dos preguntas adicionales, las cuales son pregunta de descripción y pregunta de ensayo. Ahora vamos a dar una pequeña descripción de los tipos de preguntas existentes. Preguntas de emparejamiento. En estas, el profesor proporciona dos listas de conceptos, una de preguntas y otra de respuestas, teniendo en cuenta que las preguntas son fijas y las respuestas se muestran en una lista de opciones de la cual se debe elegir la que corresponda. Preguntas de emparejamiento drag and drop. Posee dos listas de opciones, una fija y una variable. Se diferencia de las preguntas de emparejamiento tradicional en que las respuestas no se eligen de una lista de opciones, sino que se arrastran y se colocan en un orden determinado. Preguntas de emparejamiento gráfico. Tiene el mismo principio que las preguntas de emparejamiento drag and drop, con la diferencia que el tutor sube imágenes para que el estudiante las arrastre y las coloque en las posiciones respectivas. Preguntas de opción múltiple. De todas las opciones que el profesor ha listado, el estudiante deberá elegir la o las respuestas correctas. Preguntas de ordenamiento. Permiten arrastrar y ordenar las opciones de una lista determinada. Preguntas dicotómicas o de verdadero y falso. Por cada pregunta se debe elegir si la respuesta es verdadera o no. Preguntas de descripción. No son consideradas propiamente como preguntas, ya que no llevan calificación. Sirven para crear enunciados con indicaciones generales y bajo los cuales se coloquen una serie de preguntas determinadas, las cuales se rigen a dicho enunciado. Preguntas de ensayo. En estas, el profesor pide a sus estudiantes digitar una narración en base a una temática determinada. Ahora que ya conocemos los tipos de preguntas, vamos a proceder a crearlas. Tanto en la parte objetiva como en la de ensayo no existen aún preguntas. Bien, iniciemos por la parte objetiva. Comencemos con las de emparejamiento. Escribimos el nombre de la pregunta, así como su texto respectivo. Aquí deberá ir una retroalimentación general, entendiéndose por retroalimentación como una explicación clara y precisa acerca de los temas evaluados, de tal manera que el estudiante quede con todo el conocimiento. Muy bien, ahora vamos a escribir el texto de cada subpregunta con su correspondiente respuesta. Hasta el momento tenemos solamente 3. Vamos a crear algunos espacios adicionales en donde podamos escribir más subpreguntas, así como respuestas distractoras que ayuden a dar complejidad a la evaluación. Para hacer esto, hacemos clic sobre la opción mostrada en pantalla. Como se observa, se crearon 3 espacios más. Insertamos una subpregunta adicional con su respuesta. Ahora ingresamos solamente respuestas erróneas, las cuales funcionarán como distractores. Guardemos los cambios.
Observamos que la pregunta ya ha sido creada. A su lado izquierdo se muestran 5 elementos que sirven para seleccionar la pregunta, eliminarla, editarla en caso de que queramos hacerle alguna modificación, visualizar cómo se va a presentar al estudiante y añadir la pregunta al cuestionario. Con respecto a esto último, debemos indicar que solamente estamos creando las preguntas, aún no están en el cuestionario. Seguimos con las preguntas de emparejamiento drag and drop. Ingresamos el nombre de la pregunta, seguido de su texto. Adicionalmente, digitamos la retroalimentación. Ahora bien, digitemos el texto de las subpreguntas con sus respectivas respuestas. Creamos 3 espacios adicionales y solamente ingresamos respuestas como distractores. Guardamos cambios. Preguntas de emparejamiento gráfico. Este tipo de preguntas se desarrollan arrastrando y colocando imágenes en posiciones determinadas. Lo primero que debemos hacer es subir dichas imágenes al EVA. Para realizar este proceso existen 2 vías que podemos utilizar. La primera es buscar dentro del curso el bloque denominado panel de control y hacer clic en archivos. Ahora se debe buscar la imagen a ser subida a través de la opción subir un archivo. La segunda vía, y es la que vamos a usar, consiste en hacer clic sobre el elemento que sirve para la inserción de imágenes dentro del editor de texto de la pregunta y proceder a subirlas. Bien, comencemos. Escribamos el nombre de la pregunta, así como su texto respectivo. La retroalimentación general. Ahora, busquemos el elemento para subir las imágenes y hagámosle un clic. Se desplegó una ventana para la subida de archivos. Hagamos clic en examinar, busquemos la primera imagen, que es precisamente la de fondo, y hagamos luego clic en abrir. Ahora procedamos a hacer clic sobre la opción subir, que es precisamente la que hará que la imagen forme parte de los archivos del curso. Realicemos el mismo proceso para subir al EVA las imágenes restantes, las cuales serán las que se arrastren de un lugar a otro. Para terminar, cerramos esta ventana. Elijamos la imagen que se va a colocar como fondo. El porcentaje de calificación necesario para que la retroalimentación sea presentada. Aquí se configura la forma en cómo se presentarán las imágenes que se van a arrastrar y colocar sobre el fondo. Una fila, una columna, varias filas o columnas, bajo el fondo, a un lado del fondo. Elegimos la imagen de la pregunta 1 y escribimos su texto. Asimismo, elegimos las imágenes de la pregunta 2 y 3 y también digitamos su texto correspondiente. Si se desea incluir imágenes distractoras, se lo puede hacer haciendo uso de la opción que se muestra en pantalla. Algo muy importante que se debe configurar es la posición que tomarán cada una de las imágenes sobre la imagen de fondo. Para esto, hagamos clic sobre la opción que se muestra en pantalla y procedamos a colocar los recuadros rojos de cada imagen en la posición deseada. Hacemos clic en guardar y regresar a la pregunta. Observamos que se configuraron las coordenadas para cada una de las imágenes de acuerdo a la posición en la que se colocó el recuadro rojo. Finalmente, hagamos clic sobre el elemento denominado guardar cambios.